Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions. Hoy recibimos a Aarón Regueiro, partner global en How2Go. Con él hablamos sobre oportunidades de negocio en México y Latinoamérica y cómo llevar a cabo una internacionalización exitosa. Soy Manu Ojea y empezamos aquí en Telco Talent. Muy buenas, estamos de vuelta y tenemos ya con nosotros a Aarón Regueiro, partner global en How2Go. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo estás? Hola Manu, muchas gracias por la invitación, todo muy bien, ¿cómo estás tú? Todo muy bien, nada, estamos muy contentos de tenerte aquí en Telco Talent. Hoy hablamos contigo de un tema que nos interesa especialmente, que es el desarrollo de negocio en mercados internacionales y vamos a poner el foco en México y en Latinoamérica y también, claro, en la gestión de personas dentro de esos procesos, que también es un reto importante. Pero antes de meternos de lleno, empezamos entonces, como siempre, conociéndote un poco más. Aaron, háblanos sobre tu trayectoria profesional. ¿Cómo ha sido ese recorrido y qué aprendizajes destacarías de cara a saber identificar patrones, ¿no?, en los procesos de internacionalización? Pues me gustaría empezar por la etapa de casi mis 18 años jugando al básquet en diferentes equipos, ¿vale? Donde pude tener realmente mi primer contacto multicultural y donde tuve la suerte de compartir vestuario con diferentes nacionalidades y diferentes países, en Italia, España, Irlanda, y que me dio los primeros conocimientos en este sentido, ¿no? De poder compartir con equipo y objetivos con personas de diferentes países y continentes. Ujú, En lo laboral comencé vinculado a la consultoría de recursos humanos, ¿vale? De manera un poco más generalista, todo lo que tiene que ver con captación de talento, onboarding, satisfacción en el trabajo, evaluaciones de desempeño, para posteriormente irme a una etapa también muy importante en este proceso, que fue cuando estuve viviendo en Irlanda, vinculado a una startup de tecnología, que además me permitió vincularme a este mundo del IT, pero sobre todo entender otros modelos de negocio y formarme en ellos para adentrarme en el mundo de las ventas y el desarrollo de negocio como tal, ¿vale? ujú, Esta etapa en Irlanda hizo que me vinculara posteriormente ya en España a una empresa 100% tecnológica, donde aportábamos valor a nuestros clientes en dos perspectivas. El talento tecnológico en diferentes modalidades de presentación y las soluciones a medidas adaptadas a sus necesidades concretas de negocio. Es en esta etapa donde me vinculo ya directamente a trabajar con LATAM, viajando y trabajando a diario con equipos de Perú, Colombia y México, ¿vale? A través principalmente de una solución que creamos en esa etapa en la compañía desde cero, que hizo que finalmente me pudiera desplazar a México para dirigir la unidad ujú, en un momento de bastante incertidumbre, en el que teníamos que redefinir la operación, reconstruir los equipos, rediseñar nuestra propuesta de valor en un mercado que había sido trascendental para el grueso de la compañía y que pues, no estaba funcionando como esperábamos. ujú, Actualmente, pues como decías antes, soy socio global de How2Go, que es una firma de consultoría estratégica especializada en desarrollo de negocio internacional, estando presentes en 3 continentes y 11 países y que además me ha permitido también desarrollar de manera individual con clientes concretos algunos proyectos donde intento ayudarlos en sus procesos de venta, en sus procesos de expansión internacional. Y para finalizar, pues desde hace muy poquito estoy empezando mi primer consejo de administración de una empresa tecnológica. ujú, Lo interesante relativo a los patrones que me comentabas, lo interesante en lo profesional y personal de este recorrido es que en casi todas las etapas he tenido la suerte de trabajar con diferentes sectores, diferentes ujú, culturas y muchos y muy diferentes países. Esto hace, pues evidentemente, que empieces a notar ciertos patrones que se repiten en los casos de éxito, pero también en los de fracaso y sobre todo aprender a cómo tenerlos presentes para, sin perder la esencia de la compañía o de tu propuesta de valor, tengas mayores garantías de que las cosas salgan bien. ¿Vale? claro. Internacionalizarse o hacer negocios internacionalmente exige mucha cintura y adaptabilidad,
y sobre todo no hay una fórmula mágica, pero desde luego la humildad de estar dispuesto a aprender y todos los días a escuchar es esencial. Ujú. Vamos a hablar mucho de esto. Si te parece, nos metemos ya en materia, ya que tenemos este contexto sobre ti, y empezamos hablando un poco sobre el mercado latinoamericano. Desde tu experiencia, ¿cuáles dirías que son las principales oportunidades de negocio que ofrece Latinoamérica y puede que México en particular para las empresas extranjeras que quieren expandirse? ¿Y qué características destacarías que tienen estos mercados, tanto a nivel de ventajas como de barreras o de desafíos? Ok, Latinoamérica es una tierra de oportunidades, Ujú, pero es muy diversa y compleja. Desde, por ejemplo, desde Europa y particularmente en España he oído hablar infinidad de veces de que LATAM es un todo, ¿no? ujú, Y eso creo que es la primera cuestión que debemos de cambiar en nuestra manera de pensar, en nuestro mindset. claro. No es lo mismo Brasil o Argentina que México o Colombia, pero yendo más lejos, no es lo mismo Ciudad de México que Guadalajara o Monterrey, ¿no? Y poniendo un ejemplo claro, en países occidentales somos iguales los españoles a los suecos o a los Ya, alemanes. ya. Pues esto es lo primero que deberíamos de cambiar para entender las oportunidades que hay en LATAM, sobre todo entendiendo la inmensidad de continente que supone y que las poblaciones multiplican a lo Ya. bestia los países occidentales a los que estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, es un mercado enorme con diferentes focos de actividad, con diferentes sectores muy diferenciados entre ellos, pero sobre todo que exige mucho paciencia, ¿vale? A nivel de ventajas, pues LATAM ofrece esos mercados emergentes que quizás en Europa son más maduros y por lo tanto te puedes encontrar esos espacios de océano azul con una demanda por soluciones reales que aporten valor y que a lo mejor pues, en otros países más maduros y con mayor competencia sería imposible, ¿no? Las cifras de crecimiento que puedes encontrarte en LATAM son muy difíciles de encontrar en mercados como España, Alemania, Francia, etcétera. ¿Vale? Ya. A nivel de servicios y productos, pues depende mucho. Al final, las empresas de servicios en LATAM cuentan pues, con manos de obra más accesibles y con clientes posiblemente con relativamente mayor adaptación a maneras nuevas de trabajar que eficienten las operaciones. Y en la parte Ujú, de productos, pues hay infinidad de ventajas, ¿no? Pues como es el libre comercio, esos tratados de libre comercio que hay con determinados países, pero también con la abundancia de recursos naturales que hay en la región. A ujú. nivel de desafíos, dependiendo del sector o país, aparecen unos u otros Ya. con mayor fuerza, pero desde luego para mí la mayor dificultad es el tema cultural, Ujú, ¿vale? Excepto Brasil, hablamos el mismo idioma, pero no es el mismo lenguaje. Y esto ya. aplica para todo, porque en todos los procesos de negocio encontramos personas y cuando hay personas hay cultura y al haber cultura pues hay creencias, valores, maneras de expresarse, maneras de trabajar que marcan la dificultad de penetrar o con mayor éxito o fracaso en un nuevo mercado, un nuevo país. Ujú. Pues pasamos ya al siguiente paso. Una vez identificadas esas oportunidades y hecho ese análisis, y habiendo llegado ya incluso a las conclusiones de que efectivamente a una empresa concreta le conviene escoger Latinoamérica como opción para internacionalizarse, ¿cómo se suelen posicionar estas empresas de cara a su entrada a ese nuevo mercado? Pues habitualmente las empresas que llegan a nuevos mercados lo que hacen es tienen varias maneras, ¿no? Pero la más común es intentar enviar uno de sus mejores comerciales en un país en el que han tenido éxito Ujú, a desplazarse pues, a México, Colombia, Brasil, etcétera, ¿no? ujú, Nosotros siempre intentamos explicarles a nuestros clientes que esta diferencia cultural es imposible de paliar al 100%, pero lo importante es reducir al máximo ese impacto, ¿vale? ujú, Por eso creo que es muy importante, más allá de que la toma de decisiones que hacen de enviar a esa persona a un nuevo país es una cuestión de confianza, de tranquilidad, de que vas a abrir un país con una persona que ya conoces y que además conoce la casa. Pero tan importante ese nivel de confianza como apoyarse localmente
con empresas que conocen bien el mercado, el sector, etcétera, y que previamente te hayan ayudado a identificar dónde tienes que hacer los esfuerzos, dónde tienes que intentar buscar los partners adecuados, etcétera, porque de esto puede depender o no el éxito de la operación. mm, Y desde luego siempre es una fantástica opción diversificar riesgos abriendo nuevos países y aprovechar las características globales que tiene ahora mismo el mercado, pero la toma de decisiones anteriores tiene tanta importancia como la acción posterior que lleves en el terreno concreto. mm. Y lo comentabas tú antes un poco, cuando empiezas a operar en un país distinto al de tu origen, hay un proceso o debería de haber un proceso de adaptación y de aprendizaje sobre la cultura, la forma de funcionar local, que bueno, entiendo que es necesario para no dar pasos en falso. ¿Cuáles dirías que son los elementos críticos en ese sentido a los que las compañías deberían de prestar especial atención? Sí, pues para mí, desde luego, hay cuatro cuestiones que deberían de siempre tenerse en cuenta, aunque, como decía antes, los escenarios hacen que dependa mucho, ¿no? de cómo sea tu estrategia y de qué puntos son los más claves para tu producto o servicio, ¿no? Pero desde Mm, luego el primer punto para mí es esa parte de estrategia, ¿vale? Varía mucho en función del tipo de empresa, al final, si es producto, servicio, si crece a través de canales de distribución, si crece a través, si crece a través de cliente final directamente, etcétera. Pero desde luego, lo decías muy bien, trabajar en esa fase previa de análisis de mercado, de preselección de mercados, ¿no? ¿A qué mercados ujú, vamos? Ese análisis de la competencia. Hay empresas que están haciendo lo mismo, es exactamente lo mismo, están variando su propuesta de valor, eh, con quién me debería de sentar inicialmente para entender muy bien el mercado, cómo se toman las decisiones en el país al que quiero ir. Para mí esas fases iniciales son precisamente algunas de las maneras que utilizamos nosotros también para que previa a la actividad comercial te permita definir un camino, un roadmap basado en datos y no en información subjetiva, ¿no? Que siempre digo, los creo que y los pensaba que en ya, estos procesos de expansión internacional no suelen traer buen augurio, ¿vale? mm, Pero desde luego, aparte de la estrategia, hay otros temas. El conocimiento de local, lo que comentaba antes también, de los socios adecuados y de la adaptación de la propuesta de valor. ¿Vale? Por ejemplo, lo que respecta al conocimiento local, es un tema que lo podíamos pasar Manu horas hablando, ¿no? sí, 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 Pero por ejemplo, long story short, hay gente que piensa que conocer el terreno es venir 2 o 3 veces a un país, ¿no? Viajando desde otro continente o hacer un viaje a través de una asociación agrupada y sentarte con 3 o 4 personas referenciadas, ¿no? Pues ya, para mí, desde luego, esto no es así, la experiencia nos lo dice, el conocimiento local se consigue con continuidad, desde mm, luego, y en países de cultura latina especialmente, ¿vale? Porque igual que nos pasa a España, a Portugal, a Italia, si sobre todo nos comparamos con el norte de Europa, hay que estar físicamente. No, nos gusta tocarnos, nos gusta olernos, nos ya, gusta saber qué personas tenemos delante, de dónde vienen, qué hacen, generar confianza y esto no es imposible hacerlo de un día a otro y especialmente en una semana, ¿vale? Relacionado con esto está el tema de los socios locales. Si no te mm, apoyas con estructuras locales, si no te acercas a empresas complementarias, si no trabajas con la relación local que te puede generar sinergias y que consiga ayudarte a conseguir tus objetivos, desde luego puedes conseguirlo, no tengo ninguna duda, pero tardarás mucho más, ¿vale? mm, Y trabajar este tipo de relaciones también es un tema delicado, pero no es firmar un acuerdo o un partnership y tener 15 socios comerciales, sino se trata ya, de trabajar esa relación, de fomentar estrategias win-win que sean positivas para la cuenta de resultados de ambas partes, ¿vale? mm, Y en esto quiero hacer mucho hincapié porque las empresas muchas veces fallan por elegir mal con quién se asocian localmente. mm, Y al final, pues puede ser un distribuidor, puede ser un socio comercial, puede ser un bufete de abogados, pero si esa elección es errónea, el proceso puede no funcionar o al menos puede hacerte volver al principio de todo. Con lo ya, cual, el tiempo invertido, que es casi lo más valioso que tenemos hoy en día, es devastador, ¿no? Y finalmente lo que decía de la propuesta de valor es que hay que tener esa capacidad para, con el ego fuera, ¿vale? sí, Con ser capaces de cambiar tu propuesta, pivotar, trabajar de otra manera, escuchar mm, al mercado, observar y adaptarse. Evidentemente sin perder nunca el ADN de la sí, compañía,
pero tener esa capacidad para escuchar y pues mira, a lo mejor lo que me funciona aquí no tiene por qué funcionar allá y aunque el producto o servicio sea el mismo, a lo mejor tenemos que hacer las cosas de diferente manera. Por eso es tan Ujú. importante y nosotros insistimos tanto en que no asumas tú muchas veces el riesgo ni tu tiempo, dedícate a hacer exactamente y exprime lo que te funciona y te genera valor y apóyate de quien ha hecho esto mil y una veces. Ya, claro. Pues Aaron, pasamos ahora, si te parece, a una parte que también nos interesa mucho en este podcast, que es eso, como comentábamos al principio, la gestión de personas, algo que es un reto clave también en estos procesos. Desde tu experiencia, ¿cómo cambia, ¿no? la manera de liderar y de gestionar equipos cuando operas en distintos mercados? Y qué papel consideras que juega esa cultura local a la que nos estamos refiriendo todo el rato del nuevo mercado? ¿Y cómo se adapta también el liderazgo a estos entornos nuevos? Totalmente, totalmente. Expandirse no es ir a un país a ver qué pasa o salir a la calle a vender o abrir Ujú. una oficina, ¿no? Que son procesos que forman parte de esa expansión, sino que lo más importante es construir un equipo. Ya. Y ese equipo muchas veces tiene distintos idiomas, tienen distintos usos horarios y distintas, sobre todo, culturas de trabajo, ¿vale? Para mí una de las claves es generar confianza y la otra es autonomía. Ajá. ¿Vale? Sobre todo es contar con la gente adecuada y aquí los procesos de selección cobran una especial importancia para evitar que si de normal son sangrientas las rotaciones en una empresa, pues en una situación de coyuntura internacional o de primeras fases de expansión, pues no te quiero ni contar, ¿no? Entonces Ya. esa capacidad de encontrar la gente adecuada es clave. Nosotros, por ejemplo, tenemos 11 oficinas a lo largo del mundo y todas están dirigidas por personal local o, en su defecto, por personas que conocen muy bien el país. Mm. Intentamos siempre, además, crecer con entornos multiculturales donde participen en una misma oficina diferentes países y diferentes culturas para precisamente que esta convivencia genere un mayor entendimiento de lo que es trabajar con otras unidades, con otras regiones. Pero Ya. además, como decía antes, le damos mucha autonomía. De nada sirve tener un equipo local si luego tomas todas las decisiones desde tu headquarters en Madrid o Barcelona o Berlín, ¿vale? Y tan importante es generar esa confianza y esos entornos de seleccionar personal adecuado que pueda trabajar conjuntamente, sino como bien decías tú, tener líderes locales, ¿no? Ujú. Y darles visibilidad. Asegurarse de que los equipos trabajen con un propósito común pero es decir, que la unidad tenga la organización tenga un propósito común, pero que esos países puedan adaptar las decisiones a su mercado, porque al final nadie mejor que ellos conoce lo que está pasando y nadie puede estar más atento que ellos para que en un mundo además con la vorágine que vivimos se tomen las decisiones ágiles y sintiéndose parte de un proyecto. Eh, para mí esas son las dos claves, pero es sin duda el proceso más difícil de la internacionalización. Ese cambio cultural y todo lo que tiene que ver con la cultura, los equipos, las personas, es sin duda la fase más complicada y la que deberíamos de prestarle más atención. Ujú. Pues Aaron, nos vamos acercando ya al final de este episodio, pero antes de despedirnos, nos gusta siempre cerrar con un consejo práctico por la parte del invitado para dejar con él a la gente que nos escucha. Y en este caso vamos a hacerlo pensando, si te parece, en esas empresas que pueden estar considerando dar un salto a Latinoamérica. ¿Por dónde les dirías que deberían empezar? Pues eso, un consejo esencial para no tropezar en esos primeros pasos. Les diría dos cosas. Un consejo como recomendación y otro de no cometas este error. ¿Vale? Ujú. Voy a empezar por el error porque en estos procesos de internacionalización se suelen repetir muchos, ¿no? Como hablábamos al principio. Y lo primero es que algo esencial es no tomar la decisión de expandirte internacionalmente por creencia y sino hacerlo por convicción, ¿vale? Ya. Como también decía antes, los pensé que y los creía que no son buenos acompañantes en este viaje y debemos de tener un propósito claro, definir previamente unos objetivos, es decir, qué quiero conseguir con salir a vender o salir a internacionalizarme. Ujú. E igual que contratamos pues, gestorías para hacer nóminas, presentar declaraciones, etcétera, pues la razón de ser de algunas empresas como puede ser How2Go es precisamente acompañar en este trayecto y reducir riesgos, ¿vale? Aumentando esas opciones internacionales de nuestros clientes sin una fórmula del éxito, porque no la hay, y quien Ya. diga lo contrario, pues
estaría mintiendo, pero déjate acompañar, ¿no? Déjate Ujú, ayudar en este proceso. Y como tip, para mí uno de los que más me gustas es empieza pequeño, pero empieza bien. ujú, Vale, también lo comentábamos ligeramente antes, no queramos abarcar, por ejemplo, todo LATAM de golpe, ya, sino que hagamos un buen trabajo, definamos y seleccionamos bien qué países, qué regiones, qué mercados nos interesan o cuáles tienen más capacidad para nuestros productos y servicios, para poder después definir posteriormente una estrategia y definir esos equipos que van a atacar el mercado con información real en la mano que le permita tomar decisiones totalmente objetivas. ujú, Y sobre todo, este tip sí que funciona siempre para todo el mundo, paciencia, ya, mucha paciencia. Los procesos de expansión internacional son muy largos, especialmente en América Latina, y la confianza se construye con el tiempo, con lo cual merece mucho la pena porque una de las grandes ventajas que tienen estos países es que cuando lo consiguen los resultados son muy positivos y sostenibles, pero exige mucha paciencia y mucha cintura. ya. Genial, Aaron. Pues nada, nos quedamos con ese consejo y ahora sí, hasta aquí este capítulo de Telco Talent. Aaron Regueiro, Partner Global en How to Go. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir tu visión y tu experiencia. Muchas gracias a vosotros, Manu, y además por hacerme parte de este podcast en una de las empresas que más cariño le tengo. Y ha sido un placer y, por supuesto, cualquier duda o pregunta que se quiera profundizar, tanto vosotros como los oyentes, aquí me tenéis a vuestra disposición. Un gusto. Claro que sí, por supuesto. Y como siempre, a todas las personas que estás ahí, que estáis ahí detrás escuchándonos, os animamos a seguirnos en las redes sociales de Optare, tanto en LinkedIn como en X, antes Twitter, para estar al tanto de las novedades del podcast y por supuesto también más contenido sobre talento, tecnología y negocio que publicamos ahí. Y de nuevo, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima conexión.